tecnología, es innovación, tiene un precio. Nosotros no estamos cobrando, no estamos internalizando el costo que significa por caso extraer litio en este país. Hola, hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros, desde la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Leonardo Stanley, el autor de Transición Energética en América Latina. Leonardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Martín, ¿cómo estás? Hemos leído tu libro, nos preguntamos inicialmente, ¿el planeta está en riesgo? Bueno, sí, estamos en lo que algunos plantean en cabeza del secretario general de Naciones Unidas, Guterres, Antonio Guterres. Estamos en la era de la crisis climática, la era de la ebullición. Estamos a poco tiempo de poder resolver esto para que el mundo, el planeta, siga viviendo en un ámbito tal cual lo hizo en los últimos, no cientos de años, sino millones de años, ¿no? Con temperaturas promedio que no excedan a nivel general global los 1,5 grados centígrados. Lamentablemente ya hemos superado por más de año y medio, más de 18 meses consecutivos, la marca de 1,5. Y eso lo que, no quiere decir que eso se mantenga, pero ya se está observando, y eso quiere decir, por un lado, esa temperatura promedio es un promedio general de lo que se ve en todo el planeta, pero hay zonas que están siendo más expuestas. Los casquetes polares están teniendo aumentos en temperatura promedio más elevados. Eso hace el derretimiento de los casquetes, gradual. Esto no es que de un día para otro va a pasar. Estamos observando también que hay cambios en las corrientes, por ejemplo, la corriente del Atlántico Norte, dejan de funcionar como lo han hecho en los últimos miles de años, etc. Y eso tiene consecuencias muy vastas. Y lo que tiene que ver que estos cambios de temperatura promedio lo que generan son puntos de quiebre, ¿sí? en muchos ecosistemas que vemos en el planeta. Y cuando esos puntos de quiebre surgen, no se sabe qué puede pasar después. Es decir, no sabemos cuál va a ser el mañana. Por caso, si se desmonta más el Amazonas, ¿qué va a pasar con esa zona, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa región? De golpe puede convertirse toda en una sábana. Y eso afecta a toda América del Sur y al mundo. Pero América del Sur, el régimen de lluvias, agricultura, la vida misma en esta región del mundo. Y eso por decir algún problema en particular. Entonces estamos atravesando lo que se llama estos límites del planeta, que son 9. Uno tiene que ver con el accionar del hombre a partir de la quema del petróleo, básicamente, y gas, etc. Pero también estamos observando acidificaciones de océanos, estamos observando pérdidas de biodiversidad que se ven en América Latina, también en las regiones más afectadas, que ya se ha perdido más del 90% de la vida silvestre, ¿no? de la región. Es decir, estamos en momentos muy expuestos, ¿no? Expuestos a una incertidumbre que muchos, y desde el punto de vista de los economistas, denominamos como radical. No se sabe qué va a pasar, es decir, hay total incertidumbre de lo que pueda pasar en el mañana, y eso genera riesgos, no riesgos, sino incertidumbre, y esa incertidumbre genera muchas disrupciones en lo económico, pero también en la vida misma, y lo vemos con los eventos extremos que todas las semanas hay inundaciones extremas, hay tornados que se esperan esta temporada cada vez más fuertes, etc. Vidas humanas, migraciones, tensiones geopolíticas. Es decir, vamos a un mundo que no es el mundo del TikTok, que todo va a estar bien, ¿no? Es decir, vamos a situaciones que son muy disruptivas. Y yo creo que el momento actual
Pocos están planteando esto, es decir, pocos líderes en el mundo, pese a que una gran mayoría de la población en el mundo está reconociendo el cambio climático como uno de los puntos más importantes que tendrían que tener en la agenda política. Hace cosa de una semana una encuesta de Naciones Unidas con la Universidad de Oxford plantea que el 77% de la población plantea este problema como el más determinante, ¿no? Y mientras tanto los líderes políticos aquí o en otras partes del mundo niegan la problemática, aquí o en otras partes del mundo van por el petróleo, aquí o en otras partes del mundo siguen pensando que podemos volver al siglo XIX, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es un momento preocupante y que tenemos que darle entidad a las opiniones científicas, por la comunidad científica. Aquí hablo de otras profesiones, no de los economistas, que muchas veces estamos muy criticados, ¿no? Es decir, desde la comunidad de los biólogos o los físicos o quienes hacen las ciencias de la tierra, de la naturaleza, nos están planteando que llegamos a esos límites y creo que hay que empezar a edificar un nuevo discurso, ¿no? Es decir, ¿es utópico pensar en que se pueda encontrar el equilibrio entre el bienestar general y el crecimiento económico sostenido? No, no creo que sea utópico. Para mí es lo único que puede, digamos, salvarnos como humanidad. Es decir, estamos recreando un sistema de producción y consumo que es insostenible, ¿no? Es decir, no hay lugar en la Tierra para seguir tirando desperdicios, plásticos, por ejemplo, que vemos los noticieros en algunos momentos, las playas inundadas de plásticos o otros lugares, ¿no? Digamos, niveles de consumo y de producción que en definitiva, digamos, de generación de bienes consumo para un grupo minoritario, mientras la mayoría de la población en el mundo, estamos hablando, no acceden a ellos, es decir, hay un consumismo muy, muy fuerte y eso no es sostenible desde el punto de vista, lo que decíamos recién, de los límites del planeta, ¿no? Es decir, es imposible pensar que si crece, por ejemplo, China, si crece India, digamos que son miles de millones de personas que surgen al mercado, que podemos mantener un nivel de consumo que tenían las sociedades, que tienen sociedades hoy en el norte, por decir. Eso no significa que no tenemos que desarrollarnos, tenemos que ir a otro tipo de desarrollo, que ahí viene otras visiones de cómo deben ser los procesos productivos, cuáles los consumos. Por caso, digamos, la crítica que se hace o que uno puede hacer desde acá al consumo, digamos, a la mega minería, por decir algo, ¿no? Es decir, no quiere decir que uno esté contra el uso el aprovechamiento de los minerales, pero también por caso, es ver cómo las comunidades locales se benefician de esos procesos productivos, porque, no sé, te doy un caso, tuve la oportunidad de viajar 2 veces a China por cuestiones académicas, nunca me regalaron un celular, digamos. Tecnología, es innovación, tiene un precio. Nosotros no estamos cobrando, digamos, no estamos internalizando el costo que significa, por caso, extraer litio en este país. ¿Sí? Amén del problema que desplazamos comunidades indígenas, etcétera, digamos, la renta de la minería no queda nada, el 0,5%. ¿Exige lo del litio una legislación especial, un tratamiento especial? Yo creo que exige primero tener en cuenta lo que está legislado. Por ejemplo, en materia de, bien decís, la explotación del litio, de lo que es Argentina, como muchos países de la región en los años 90, mientras abrían las economías, también en esos años empezaba un proceso de democratización muy fuerte. Argentina fue la década anterior, es decir, los 80, pero el resto se democratizaban ahí y empezaron a otorgar derechos a muchos, digamos, a segmentos que habían estado postergados, y uno de ellos fue la resolución 169 de lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Eso lo hicieron la mayoría de los países de América Latina, ¿no? En los años 90, al mismo tiempo que largaban, digamos, introducían nuevas legislaciones, nuevos códigos de minería que, digamos, privatizaban todo el recurso y eran muy pro-inversores. Es decir, hay como un choque de derechos que se da en esa década y eso se sigue observando en las décadas posteriores
Y lo que se terminó digamos, hace pocos años, digamos, es reciente, se está terminando de aprobar, es el Acuerdo Escazú. Que el Acuerdo Escazú tiene que ver también con los derechos de las comunidades indígenas o las comunidades que están, digamos, en las zonas de exploración, de explotación minera, petrolera, lo que fuera, ¿no? Es decir, se avanza con derechos, pero por otro lado se quiere seguir con un extractivismo sin ningún tipo de beneficio para las comunidades y para el país con muy pocas ventajas. Entonces ahí hay tensiones y esas tensiones son los que llevan los problemas de desarrollo en Argentina, que se van a agudizar ahora en gran medida a partir de la aprobación de esta nueva ley, que podemos hablar si quieres, y se agravan también en Perú, se agravan en otros lados, porque se otorgan derechos por reconocer a estas comunidades, pero a la vez se quiere atraer inversores de afuera sin ningún tipo de exigencia por ahí, ¿no? Son muy... Haces referencia a la ley denominada de bases que incluyó el RIGI, denominado régimen de inversiones. Sí, ese régimen, lo que está detrás, más allá de lo puntual, ¿no? Del articulado mismo, es una visión de cuanto más inversión venga, mejor, ¿no? Es decir, y yo creo que lo que tenemos que tomar en Argentina y en América Latina es una visión cualitativa de la inversión extranjera directa, como lo ha hecho el sudeste asiático en los últimos 30, 40 años y que ha mostrado fuerte desarrollo. Es decir, se abren al mundo, pero de una manera estratégica, es decir, con una visión de largo plazo, cosa que América Latina ha perdido, esa visión de largo plazo que por ahí tenían las décadas de los 30, 40, 50, cuando fue de la región, digamos, la única en desarrollo que tuvo voz y voto, por ejemplo, en las conferencias de Bretton Woods, ¿no? Es decir, cuando se constituye el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL fue un faro de pensamiento, ¿no? Con mucho, digamos, propagación en el resto del mundo, etc. Hoy estamos como aceptando verdades que nos vienen de afuera y hay otra región que está creciendo, que es, digamos, no solamente está creciendo, sino que se está cambiando el eje geopolítico del mundo, que es el Asia, ¿no? Es decir, y ahí no importa que sea China, China es el principal actor, pero también tenemos Taiwán, también tenemos Corea del Sur, tenemos India, tenemos Indonesia, es decir, de los 5 países principales de economía del mundo, hay 3 o 4 que ya son 3 que son digamos, del grupo de G20. Es decir, el mundo está cambiando, pero entonces, volviendo al RIGI, no hay una visión, digamos, de la visión del inversor, de traer inversores que nos sirvan a nosotros para armar un programa de desarrollo, primero, sostenible, ¿sí? Y por otra parte también inclusivo, porque esa sería la idea de desarrollo, por lo menos la que tenemos algunos. Es decir, si vamos a pensar que vengan tipos para armar un proyecto, llevarse los dólares y dejar todo lo que es la contaminación, y bueno, es una ganancia de corto plazo sin ningún beneficio para la sociedad, eso va a traer dólares en el corto plazo, va a dejar muchas tensiones en el corto plazo, y en el largo plazo va a ser negativo para el país. Pero por otro lado, desde el punto de vista económico-financiero, el RIGI, por ejemplo, para el sector petrolero, se está pensando en otorgar beneficios para un sector a 30 o 40 años, cuando la Agencia Internacional de Energía te dice que el pico de petróleo va a venir antes del 2030. ¿Sí? El pico de petróleo viene por el lado de la demanda, no porque haya problemas de oferta. Tenemos petróleo para cientos de años. El tema es que el planeta no aguanta más petróleo. ¿Sí? Es ese gap que tenemos, esa necesidad de cortar, porque si no la temperatura puede ir a 3, 4, 5 grados, entonces no podemos vivir en este planeta. Entonces, y ya se está viendo, entonces la demanda se va a acotar porque hay avances tecnológicos que hoy resulta más económico generar energía a partir de renovables que de no renovables, ¿sí? En todo el mundo, ¿sí? Eso ya está demostrado. Lo que pasa es que hay intereses creados para seguir explotando, digamos, lo vemos en Mar del Plata con la furia del offshore que vamos a hacer Qatar, etc. Pero nadie piensa qué pasa si descubrimos petróleo, empezamos a hundir capitales en eso, si el Estado empieza a hundir en puertos, en oleoductos, etc. Y no nos demandan petróleo de acá 5, 10 o 15 años. Es
decir, esos bienes que hemos invertido a nivel público no van a poder amortizarse. Entonces eso se llama un activo varado, pierde valor y va a ser, digamos, otro problema muy grave de una crisis financiera, ¿sí? Entonces tenemos una crisis financiera por activos que pierden valor. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, a nivel, bueno, la demanda también está reduciéndose porque hay regulaciones muy fuertes en nuestros mercados de destino, sea Europa hoy lo más, que impiden, por ejemplo, el tránsito de los vehículos a, digamos, diésel dentro de los cascos históricos, etcétera, etcétera. Cada vez hay mayores, entonces tenés problemas no solamente en la industria petrolera, sino qué tipo de industria automotriz vos estás, digamos, fomentando aquí en la región, ¿no? Brasil ya está trayendo inversores chinos para, digamos, para producir autos eléctricos. Digo un caso. Después tenés el tema también de los consumidores que dejan de, digamos, empiezan a pedir bienes que no sean contaminantes, ¿no? Y bueno, y ya surgen una serie de regulaciones a nivel de ciudades, gobiernos nacionales y supranacionales, pero lo importante, y pensando en el largo plazo y en el desarrollo, que es lo que estábamos planteando hoy, vos tenés que ver cómo construís cadenas de valor, ¿sí?, orientadas a una industria en particular. Y hacer cadenas de valor en una industria del pasado, como es la del petróleo, no te da muchas ventajas, digamos, dinámicas. Sí te lo da la industria de las renovables, ¿no? Es decir, las rentas están en la innovación de lo que tiene que ver con nuevos desarrollos en eólicos, en solar, todo lo que tiene que ver con la tecnología que está detrás de todo esto. ¿Y las entidades financieras son indiferentes a esto o están direccionando respaldos, por ejemplo, para empresas que se dedican a las energías renovables y no a las petroleras? Tenés de todo, digamos. Tenés el financiamiento es fungible, entonces hay algunas que siguen otorgando préstamos a proyectos petroleros, ¿sí? Acá y en el resto del mundo, ¿sí? Hay una gran tensión en el sistema financiero. También hay fondos de inversión que otorgan préstamos a las petroleras, etcétera, por básicamente rentabilidad. Hay algunos que empiezan a cambiarse orientación y directamente dejan de financiar. El caso más conocido o el caso donde hay mayor consenso es en el carbón. Es decir, hay mayor cantidad de entidades financieras que salen de financiar proyectos de minería de carbón. Las entidades multilaterales tienen muchas promesas, pero también, digamos, siguen arrastrando por ahí algunos préstamos o algunas líneas de crédito. Estamos hablando del Banco Mundial, ¿sí? O el, no sé, el CAF o el BID, digamos, pero están siendo muy críticas, es decir, hay una visión ya de, todas ellas saben el problema de activos varados, es decir, están trabajando, saben que hay un problema financiero, de crisis financiera atada a seguir financiando estos activos. Y después tenés, hay actores dentro de los fondos estos de inversión, dentro de las mismas empresas petroleras. Para las empresas petroleras, digamos, son empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Y tienen millones de accionistas, y hay algunos que tienen miles de acciones, que por ahí, digamos, un porcentaje del 1%, el 5%, pero cada vez va siendo que van a las asambleas anuales y le piden a las petroleras planes de transición, ¿no? Eso pasa básicamente entre las americanas, que son más reticentes, Exxon y todas ellas, a avanzar. En Europa están avanzando, digamos, tienen planes de transición por ahí, Shell, BP, etcétera, o Total, en sus tiempos, etcétera, no los que quisiéramos, quizás los que estamos en estos temas. Pero, por ejemplo, en este caso, en América Latina y en Argentina, YPF no ve esto como un problema. Es decir, por ahí sí toma el tema, digamos, tenemos una cuestión de involucramiento con el cambio climático porque tenemos una unidad de energías renovables y estoy haciendo un ridículo, ¿no? Sí, sí, sí. Ponemos un panel solar en el pozo de Vaca Muerta para que el mate lo calentemos con la pava, digamos, calentemos la pava. Pero bueno, es decir, ¿dónde pasa el grueso de las inversiones de YPF? En la memoria anual pasa por seguir desarrollando, digamos, petróleo, sea convencional o no convencional, digamos, lo que es el fracking, etcétera, y poco, digamos, y eso tendría que pensarse como una empresa de energía ya YPF, y es la empresa
insignia del país, ¿no? Es decir, en su momento tuvo una visión de largo plazo y yo creo que, digamos, como todo lo que pasa acá, hay una cuestión de enfocarnos en rentabilidad y no pensar en proyectar económica y financieramente esa empresa a cada futuro. No quiero dejar de preguntarte por el Acuerdo de París, que en su momento generó tantas expectativas. ¿Se está cumpliendo? Mirá, el acuerdo fue algo histórico por el compromiso que en su momento otorgaron la mayoría de los signatarios, más de 170 países, etc. Después se retiró Estados Unidos cuando llega Trump al gobierno. Allí estaba establecido, entre otras cosas, los compromisos que cada nación iban a hacer. Digamos, que cada nación voluntariamente iba a plantear sus compromisos para reducir el problema. Cuando sumabas todos los compromisos que tenían todas las naciones, daba por encima, es decir, daba aumento de temperatura por encima de los 2 grados, es decir, se quedaba corto entre otras cosas. También prometía o obligaba a los países desarrollados, digamos, todas estas negociaciones, a aportar en el financiamiento a los países del sur, etc. Eso se ha cumplido poco, como siempre pasa. Digamos, pero es un ancla, ¿no? Es decir, es un punto de partida que sigue siendo provechoso, es decir, tendríamos que ver, pero bueno, las COP que se han sucedido a partir de París, como vimos la última que tuvo lugar en Medio Oriente, este año es en Kazajistán o Azerbaiyán, digamos, está siendo copada por el sector petrolero, entonces las soluciones distan de lo que tendrían que ser, ¿no? Mencionaste a Donald Trump recién. No es lo mismo que gane Trump o que gane Biden, teniendo en cuenta este tema del que estamos desarrollando. No es lo mismo. No es lo mismo para la cuestión que estamos hoy enfocando ni para la democracia en el mundo. Digamos, tenemos un ascenso a la extrema derecha que es negacionista, totalmente, digamos, anclada en un modelo fósil, y que obviamente va a retrasar todo este proceso, lo cual sería trágico para la humanidad. Digamos, que triunfe Trump en Estados Unidos, que Le Pen vuelva a ganar este próximo domingo, digamos, la segunda vuelta en las elecciones en Francia, es decir, el ascenso de la extrema derecha, y lo vemos en Argentina, que digamos, lo poco que se había avanzado se está dejando de lado, ¿no? Hoy el presidente desconoce el problema del cambio climático y se ha vaciado de, digamos, todo lo que eran las distintas secretarías, el ministerio ya no existe, y bueno, y todo el accionar que había en materia climática y también en todo lo que tenía que ver con lo ambiental. Leonardo, muchísimas gracias. No, por favor. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en una nueva edición de Los Otros Libros. Como decimos siempre, buenas lecturas.